Hablaremos hoy de Prometeo, accediendo a gentiles pedidos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hubo uno sí. que pidió que hablara. Prometeo es un titán, o hijo del titán Jápeto. Era primo de Zeus, porque después de todo Zeus también era hijo de un titán, así que de algún modo se emparentaban. Tenía hermanos Prometeo. Atlante, también llamado Atlas, era su hermano, Menecio era, y otro hermano, con el que hacían como una parejita de antítesis, era Epimeteo. Prometeo era el bueno, Epimeteo el malo, algo así como el hermano malo de Luis Sandrini, era Epimeteo. Prometeo era industrioso, trabajador, y el otro era un malandra. Y medio pavo era también Epimeteo. Pero ya veremos. Las tradiciones discrepan sobre el nombre de su madre, no de la suya, Barton, ni menos de la suya, Schultz, sino de la madre de Prometeo. Para una corriente, la madre es Asia. Qué lindo ser hijo del Asia, como tantos. Y según otros, Clímene, otra Oceánide también. Bueno, Prometeo, según se dice, creó los primeros hombres. En algunas mitologías, en muchas mitologías, los hombres no son creados por la divinidad principal, sino que son obra de una divinidad secundaria. Y en el caso de la mitología de los indios que nosotros llamamos pampas, son una diversión de la divinidad a la que el diablo dio vida soplando. Decían los pampas, los het en realidad, que Chachao, el viejo bueno, bajó a la tierra. Antes se bajaba a la tierra desde el cielo, se lo hacía por la Vía Láctea, ¿no? Después el propio Chachao cortó con su facón ese camino. Y ahora ya no hay comunicación entre el cielo y la tierra. Pero en la tierra quedó el hermano de Chachao, Hualichu, que es el diablo. Entonces parece que Chachao hizo unos muñequitos de barro y lo dejó por ahí porque medio no le gustaron. Y apareció Hualichu, el hermano, el diablo, y lo sopló y les dio vida, y eso somos nosotros. De este mismo modo, los griegos pensaban que Prometeo había creado los primeros hombres modelándolos con arcilla. Sin embargo, esta leyenda no aparece ya en la Teogonía. En la Teogonía es la obra de Hesíodo, ¿no? En donde Prometeo es simplemente el bienhechor de la humanidad, pero no su creador. Como saben, engañó a Zeus. Ya veremos cómo. En realidad 2 veces. La primera vez, Mecone, durante un sacrificio solemne, había hecho 2 partes de un buey sacrificado. En un baldecito puso la carne y las entrañas y las recubrió con el vientre del animal. En el otro puso los huesos y los cubrió con grasa blanca. Luego le dijo a Zeus que eligiese su parte y que la parte no elegida quedaría para los hombres, ¿no? Pero Zeus eligió la grasa blanca pensando que ahí estaba la polenta, pero abajo estaban los huesos mondos, nada más que hueso, y toda la parte piola se la quedaron los hombres. Todo este invento este engaño fue hecho por Prometeo, y Zeus le quedó un poco amoscado porque haber sido engañado por un hombre, y no les mandó más fuego. En aquellos años los hombres recibían fuego como un servicio de la divinidad. Zeus se enojó y escondió el fuego. Y Prometeo acudió en auxilio de los hombres, robó semillas de fuego en la rueda del sol y las llevó a la tierra escondidas en una caña. Otra tradición pretende que Prometeo sustrajo el fuego de la fragua de Hefesto, uno de los dioses, que era el herrero, ¿no? Zeus castigó a los mortales y también a Prometeo. Contra los mortales resolvió enviar un ser modelado para causar su perdición. Este ser era Pandora. Pandora fue creada por los dioses. Primero la hizo el herrero, que era Hefesto, la diseñó.
Y después cada uno de los dioses olímpicos le dio a Pandora una virtud, ¿cierto? ¿Qué sé? Supongo yo, Atenea la inteligencia, Afrodita la belleza, qué sé yo. Pero Hermes, que era un poco más llevado, puso en su corazón, en el corazón de Pandora, la mentira, la falacia. Y Zeus, para castigar a los hombres, resolvió enviarla como un regalo a Pandora. ¿Y a quién se la mandó? A Epimeteo, al hermano sonso de Prometeo. Prometeo ya se veía venir un castigo y le dijo: Epimeteo, jamás aceptes un regalo de Zeus, porque ahí va a haber una trampa. No, dijo el otro. Pero cuando recibió envuelta en papel de seda a Pandora, que como se ha dicho era hermosísima, dijo: y se casó. Se casó con Pandora. Ahora bien, había una jarra, y no una caja, una jarra, en donde estaban todos los males. Y Pandora había recibido esa jarra con especial recomendación de no abrirla. Luego, como todos sabemos, la abrió, sí, y de allí salieron todos los males, menos la esperanza, que quedó en el fondo, ya que Pandora, al ver que salían los males, quiso tapar la jarra, solamente pudo retener la esperanza. Y otra versión, a mi juicio más lógica, que es esta: lo que estaba dentro de la jarra eran los bienes, la sabiduría, la inteligencia, el amor, la caridad. Y al abrir la jarra, Pandora, esos bienes huyeron en dirección al Olimpo y quedaron en el país de los dioses para siempre y no en la tierra. Y cuando Pandora alcanzó a cerrar la jarra en un último intento, lo único que quedó entre los hombres fue la esperanza. Pero también tiene cierta lógica la primera versión, que al parecer considera que la esperanza también es un mal. Yo recuerdo un cuento de terror, ahora no me acuerdo el autor, pero figura, creo, en la antología fantástica que hicieron Borges y Bioy, disculpen, en donde a un condenado por la Inquisición lo dejan escapar de la cárcel. Después de muchos años de pesar y de tortura, le dejan la puerta abierta de la celda. Y él escapa, pero al cabo de un rato lo atrapan nuevamente y su confesor, que era el que presidía todas las torturas, le dice: te faltaba un último tormento, la esperanza. No está mal esto, ¿no? El hecho es que eso fue lo que sucedió con Pandora, y ese fue, de algún modo, el castigo que recibieron los hombres por haber robado el fuego. En cuanto a Prometeo, que fue el responsable directo, fue encadenado con cables de acero, curioso en la Edad del Bronce, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucaso. Y le mandaban también un águila que habían hecho nacer especialmente. Usted sabe que en los mitos griegos Tifón y Equidna son como padrillos de los mejores monstruos de los mitos. Todos los monstruos son hijos de Tifón y Equidna. Por ejemplo, el cancerbero, en fin, una cantidad de Sila, todo estos tipos. Hicieron nacer un águila que iba todos los días donde estaba Prometeo encadenado ahí con esa cadena de acero en el Cáucaso, y le comía el hígado, y se las tomaba. Durante la noche el hígado de Prometeo se reconstruía, solamente para que al otro día el águila volviera y se lo comiera nuevamente. Sin embargo, cuando iba en busca de la manzana de las Hespérides, en el que yo creo que habría de ser el último trabajo encargado a él, Heracles pasó por la región del Cáucaso y atravesó de un flechazo al águila que le comía el hígado y liberó a Prometeo de sus cadenas. Zeus, satisfecho finalmente por esa proeza, ¿por qué? Porque lo había hecho un hijo suyo, que era Heracles, el preferido, ¿no?, de Zeus. Entonces no protestó.
Pero para que el juramento que había hecho de no sacarle jamás las cadenas no fuese vano, lo obligó a Prometeo a llevar siempre un anillo hecho con el mismo acero de las cadenas de las cuales lo había liberado Heracles. Bien, Prometeo poseía el don profético. Indicó incluso al mismo Heracles, en ese mismo acto, cuando él lo liberó, la forma de apoderarse de las manzanas de oro de las Hespérides. Y le dijo que esas manzanas, unas manzanas de oro que crecían allá en el occidente del mundo, ¿no? El trabajo de Heracles era apropiarse de esas manzanas. Estaban cuidadas por un dragón de 100 cabezas, era muy difícil. Pero él le dijo, no vayas vos. Hay una profecía que dice que el único que puede hacerse con arrancar esas manzanas es mi hermano Atlante. Anda y pedile a Atlante que te ayude. Él justamente está por aquella región, efectivamente. Atlante estaba en aquella región, pero estaba inmovilizado, y lo está todavía. Ustedes saben que Atlante, también llamado Atlas, es el que sostiene el mundo, la bóveda celeste, cuya columna está justamente cerca de las columnas de Heracles, allá en España, en la parte más occidental del mundo en ese entonces. Ahora estamos nosotros aquí como un suplemento. Y estaba sosteniendo la bóveda celeste con un hombro, pero Prometeo le dijo, vos pedile a él que él te va a ayudar. Y llegó a donde estaba Atlante sosteniendo el mundo y le dijo, mirá, tengo que apoderarme de las manzanas de las Hespérides, pero se me ha dicho que únicamente vos podés arrancarlas del árbol sin que la desgracia nos persiga. ¿Serías tan amable de hacerlo? Sí, dijo Atlante, pero vos sosteneme un poco la bóveda. Bueno, dijo Heracles, que también era muy forzudo. Y entonces Heracles sostuvo durante un rato la bóveda celeste, que es una cosa, ¿no? Sí, sí. El universo. En ese entonces era un poco más chico que ahora el universo, sí. pero igual. Era más chico, bueno. Heracles fue. Atlante fue. Tras tanto Heracles sostuvo ahí. Viene y le dice a Atlante, que era un piola. Se dice, ¿qué te parece si, ya que estoy, estas manzanas, se las entrego yo al rey Euristeo, que era el que le había encargado ese trabajo a Heracles? Heracles, que era piola también, le dijo, bueno, sí, anda nomás, si yo me quedo, yo sostengo la boda. Pero espera, dice Heracles, me voy a poner un almohadón, tenémela un cachito. Y Atlante la tuvo un cachito y Heracles agarró las manzanas y se las tomó, porque si no todavía estaba Heracles sosteniendo la bóveda. Y allí está todavía Atlante, que además era justamente el hermano de Prometeo, sosteniendo la bóveda celeste, lo cual debemos agradecer en este mismo acto. Agradecemos al amigo Atlante. Igual va decayendo un poquito, ¿no? Cada tanto, cuando le pica algo, hay alguna clase de sacudidas, pero ahí está sosteniéndola. Muy bien. Digo, tenía el don profético. Prometeo le enseñó a su hijo Deucalión también, le hizo algunas profecías. Tenía un hijo llamado Deucalión y junto con Pandora, Epimeteo, el que se casó con Pandora, había tenido una hija llamada Pirra. Pirra quiere decir rubia también. Deucalión, el hijo de Prometeo, se casó con Pirra, la hija del hermano, entre primas. En aquel entonces cualquier colectivo dejaba a cualquiera en la puerta. Y resulta que Prometeo le dijo, mira, tenés cuidado, porque acá va a haber un diluvio, va a haber. Prometeo había escuchado que Zeus estaba medio cansado de los hombres de la edad de bronce y que les iba a mandar un diluvio y los iba a ahogar a todos. Pero Prometeo le dijo al hijo y a la nuera, dice, mira, métase en un cajón. Se ve que había leído la Biblia. Métese en un cajón
Listo, viene el diluvio. Fue un diluvio medio de entrecasa, el diluvio griego. Fue de 9 días, 9 noches. Sí. Y en vez de un arca, había un cajón. Y en vez de estar todas las especies, estaban ellos solos. Es más fácil de filmar. Sí, claro. Eso sí. Es como la versión de Titanic. Como la versión de Titanic hicimos recién. Y entonces, bueno, después de 9 días y 9 noches, se bajaron. Y claro, vieron el mundo, no había nadie. Y entonces se les presentó Zeus y les dijo, bueno, pidan algún deseo. Creo que era Hermes que venía de parte de Zeus, pero no importa. Pidan algún deseo, se los va a conceder. Y bueno, si estamos solos, dijo Deucalión, queremos compañeros. Bueno, dijo Hermes, lo que tienen que hacer es tomar los huesos de su madre y arrojarlos por encima del hombro. Y al caer los huesos se van a convertir en gente. Dijo Pirra, ¿cómo voy a agarrar los huesos de mi madre, mi santa madre? ¿De dónde los voy a sacar? Además, qué sé yo, ¿dónde están? Deucalión, que era muy astuto, le dijo, no, esta gente está metaforizando, son dioses, no hablan literalmente. Los huesos de nuestra madre son las piedras, son los huesos de la tierra, que es nuestra madre. Entonces tiremos piedras sobre nuestros hombros y cada piedra al caer se convertirá en un nuevo ser humano. Y así se repobló el mundo. Deucalión y Pirra arrojaron piedras sobre sus hombros y de cada piedra nació un ser humano, y aquí estamos nosotros. Y toda esta gente, digamos, como confirmación de que esto no es una mera leyenda, sino que efectivamente, si no todavía estarían allí Deucalión y Pirra mirándose uno al otro, un aburrimiento. No existirían los celos, por ejemplo. ¿De quién puede tener celos de una pareja que está sola en el mundo? Del pensamiento es la respuesta. Del pensamiento es la respuesta. Bueno, todo esto es lo que quería decir acerca de este sabio Prometeo, sabio Prometeo que se convirtió en inmortal. No era inmortal, por un amigo. Había un centauro, que era un poco caballo, Quirón, sin embargo era el más sabio de los centauros. Y que yo no me acuerdo si por accidente o porque fue herido por Heracles con una flecha. Y las flechas de Heracles estaban empapadas en la ponzoña de la hidra de Lerna, el monstruo que Heracles mató en su segunda tarea. Ese veneno tenía la propiedad de que no permitía curar ninguna herida. Entonces, herido, Quirón no podía curar si sentía un dolor permanente. Y Quirón era inmortal, no se le iba a ir nunca. Entonces pidió que, ya que no le podían calmar el dolor, pidió a los dioses que por lo menos lo liberaran de su inmortalidad y lo dejaran morir. Y los dioses dijeron, solamente te podemos liberar de la inmortalidad si se la transfieres a otro. Y justo pasaba por ahí Prometeo, lo más chulo. Qué suerte. Suerte, porque el dolor no se lo transmitió. Claro, mirá. Dice, dice, yo te puedo, acá hay un trámite, qué sé yo, te puedo hacer inmortal. Y vos, dice, ¿cómo no? Dijo Prometeo enseguida. Agarró viaje, Prometeo se hizo inmortal, Quirón se murió y no le dolió más. Y Prometeo, ahí está todavía lo más inmortal, lo que es pasar justo para encontrar una oportunidad, ¿no? Sí. Estar en el lugar indicado en el momento preciso. Exactamente. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca para conseguir algún disco acerca de Prometeo. El discotecario se había dormido al comienzo de la charla. Sí, es inmortal también el discotecario. Lo único que escuchó fue que a lo mejor Prometeo era el que había construido a los hombres con barro. Siempre se construyen con barro los hombres, o casi siempre. Y entonces nos entregó un disco que yo no estoy seguro de que tengamos en puerta, porque yo no recuerdo haber dicho qué disco era, pero es el número 1, sí, me dicen que sí, me dice el mismo discotecario que ha vuelto, ahí está. Estaba dormido en calzoncillo, volvió el discotecario. Con un hilo de baba que le cae. Con un hilo de baba que le cae por aquí. El disco se llama Muñecos. Atención, aquellos muñecos construidos por Prometeo y construidos aquí en La Pampa por Chachao, por mera diversión. Oigamos esta hermosa versión de Ruth Ataguele
con Fernando Marzán y su trío. Vamos a hablar de inventos. Hemos hecho una reseña histórica de algunos inventos extraños porque sus autores no son muy conocidos. Por ejemplo, la lata de conserva. ¿Quién inventó la lata de conserva? Al parecer, se inventó medio siglo antes que el abrelatas, lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas permanecieron cerradas. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida y las tenían que abrir con la ayuda de la bayoneta, y si ofrecía muchas dificultades, un tiro solucionaba el problema. Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más ligero, ya por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era este abrelatas un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera, en una mezcla entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes los manejaban y también para los que miraban. Tata, ¿dónde está la abrelata? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar. Recién, en 1870, apareció el abrelatas que hoy conocemos, ¿no? Con una rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer adornos para verjas lujosas, y su éxito fue tan instantáneo que el muchacho Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. ¿Qué me dicen ustedes de la aspiradora? La primera aspiradora se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que en realidad soplaba. Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. Bueno, el aire se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás. La verdad es que la mugre salía disparada para cualquier parte. En Buenos Aires hay desde hace mucho tiempo unas máquinas destinadas a barrer la calle junto al cordón de la vereda. Y entonces lo que hace, tiene unas ruedas con unos cepillos, y el camión pasa pegado al cordoncito de la vereda y levanta la suciedad y la pone en vuelo. Eso es todo lo que hace. Es la misma idea de aquella aspiradora primigenia. Sin embargo, un joven inglés llamado Herbert Wood asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Y Wood pasó algún tiempo pensando en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas que tenemos aquí: hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo. Ahora, contéstamelo ahora, ¿dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar. Otro invento, o mejor dicho el mismo, porque Wood comprendió que además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar
un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro, cosa que recién encontró en 1901. Y aquel año patentó el invento, que por otra parte era tan grande que debía ser trasladado entre 3 personas y en una carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes, como por ejemplo aspirar la abadía de Westminster en la ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación, vamos. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos de tifus. Bueno, parece que era un tifus cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. 15 aspiradoras al mando de Booth trabajaron día y noche y se sacaron 26 camiones de polvo, y tal vez por una feliz casualidad terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó a comercializarse exitosamente. Un invento fantástico para mí es la dentadura postiza. Hace 2700 años el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, utilizando como materia prima dientes de animales o incluso humanos que iban tallando o limando a medida de las necesidades del cliente. En la Edad Media los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza. Entonces las prácticas odontológicas se estancaron muchísimo. Isabel I de Inglaterra disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes había dejado a su boca, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías. Una porquería, ¿no? A finales del siglo XVII todavía era una rareza la dentadura postiza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos con ataduras de seda. Las piezas eran talladas a mano, utilizaban dientes humanos que vendían los pobres. Otras veces eran engastados en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con esas dentaduras no se podía comer. Al primer mordisco se te torcían todos los dientes. Luisa, alcánzame deprisa, la dentadura postiza, que tengo que salir. A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos de las damas de la corte, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias de arriba, mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. Digamos que el mordisco era compensado por un sistema de resortes. Pero tenía un problema. Resultaba imposible mantener la boca cerrada, ya que los resortes te la abrían. De todos modos, el invento hizo furor y luego fue perfeccionándose. Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro incluso de los dientes artificiales. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza. No soportaba el mal olor de los dientes de marfil y entonces los sumergía en Oporto toda la noche. Y el problema desapareció a finales del siglo XVIII con el invento de la dentadura de porcelana, que es otra cosa. Después apareció la vulcanita, un compuesto de caucho que fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, que tuvieron mucho éxito hasta que en cierta ocasión se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarro en un exclusivo club de Londres. Un lindo invento es el organito.
a principios del siglo XIX, en Inglaterra, inventaron unos pequeños órganos que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesario un instrumentista. Bastaba con girar una manivela y los organistas llenaron las calles de música y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Gente que jamás había oído un piano pudo conocer cierta humilde emoción musical. Después, el fonógrafo desplazó a estos aparatos que inmediatamente, solo en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad artística que antes no tenían. Nito, esta noche te invito a tocar el organito justo aquí en Toulouse. El último invento que citaremos hoy es un invento argentino. ¿Sí? Es el más popular de los inventos argentinos. Estoy hablando del colectivo. ¿Qué es, después de todo, un colectivo? Respuesta: un ómnibus al que se ha cambiado el nombre. En 1928, cuando se inventó el colectivo, ya existían ómnibus hacía siglos. Y nosotros volvimos a inventarlo. Y le llamamos colectivo. Sin embargo, todos los argentinos, tenemos en el fondo de nuestro ser la idea de que hemos inventado algo grande. A esa sensación los psicólogos le llaman inconsciente colectivo. Vamos a hablar de un tema interesante para el fin de semana, tema para contar a los niños. Sacrificios humanos. Qué lindo. Lápiz y papel en las guarderías y en los jardines de infantes. La idea, queridos amigos, de ofrecer sacrificios para tener al cielo propicio o para calmar las iras de los dioses ha sido una de las nociones esenciales que uno puede encontrar en los ritos de muchos pueblos. Así que vamos a hacer un breve recorrido por algunos de ellos. Los griegos y los romanos de la antigüedad clásica consideraban inmoral todo tipo de sacrificio humano. Los perturbaba que soldados honestos fueran privados de sus vidas en beneficio de los cultos de pueblos incivilizados, que para ellos eran los galos, los celtas y los teutones, y para los galos, los celtas y los teutones eran ellos. Sin embargo, en tiempos homéricos, los griegos no habían sido del todo contrarios a matar una pequeña cantidad de prisioneros para influir sobre la voluntad de los dioses. En Queronea, por ejemplo, cuando una plaga asolaba la ciudad, un hombre pobre era elegido como víctima expiatoria. Qué curioso que fuera pobre. Bueno, qué curioso que se haya mantenido hasta ahora, ¿no? Durante un año, este hombre pobre era mantenido a expensas del público y alimentado con selecta comida, este pobre hombre. Cuando terminaba el año, bien gordo ya el tipo, le ponían vestiduras sagradas, lo conducían por toda la ciudad, mientras se elevaban preces para que todos los males del pueblo recayeran sobre la cabeza de ese ñato. Y después lo mataban a piedrazos, lo mataban. Cuando un pobre se divierte. Se llama. A esto se le llamaba medicina social. Y las plagas siempre desaparecían, salvo cuando, tal vez por algún error de procedimientos, que ellos mismos no sabían en qué consistía, las plagas no desaparecían. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres y mujeres, generalmente inútiles, degradados. No me mire.
Y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a 2 de estos ñatos, a 2 degradados e inútiles. Los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer. Por ejemplo, un inútil y una degradada. Qué pena. Él llevaba colgando unos higos negros. Lo dicho, un inútil. Y ella unos higos blancos. Claro. Se lo he dicho. Está bien claro, una degradada. Sin embargo, es mucho mejor, él llevaba colgando unos higos negros. Sí. Parece el comienzo de un poema. Sí, que no sabemos cómo sigue. ¿Cómo que no? Sí, como no sabemos cómo sigue. Él llevaba colgando unos higos negros. El sol estallaba en Argel. Ella llevaba en cambio un par de higos blancos. El sol estallaba en Argel. Alguien dijo: ¿quién es aquel hombre del que cuelgan unos higos? El sol estallaba en Argel. Y alguien contestó: eres tú mismo, el inútil, el degradado, el que hoy va a morir. El sol estallaba en Argel. Qué lindo que lo corrija así, Alberto. Está muy bien. Está muy bien. Hay que aplaudir a Albert Camus, por favor. Bueno, a estos 2 también, a la mujer y al hombre, lo mataban, igual que en Queronea, bien. por lapidación, a piedrazos. En Leucadia, que era una isla, existía un lugar conocido como Salto de los Amantes. Estaba ubicado en la punta más meridional de aquella tierra. Los leucadianos acostumbraban a lanzar anualmente un criminal al mar como víctima expiatoria. Para frenar la caída, que de todos modos se producía, ¿no? Para frenar la caída le ataban aves vivas y plumas al tipo que tiraba con un peñasco. Eso me parece una idea bastante razonable. Si el tipo era rápido, aprendía a volar y zafaba, claro. Claro. De todos modos, no solo tenían conceptos extraños acerca de los dioses y de la manera de calmar sus iras, sino también de la forma de sostenerse en el aire, ¿no? Pero la idea de atar aves a una persona y tirarla al vacío, pensando que a lo mejor se va a sostener, está bien. Me parece más creíble que la aviación, después de Si todo, usted ¿no? me mira con cierta duda, sí, a mí me parece mucho más creíble que Eso la que la aviación. aviación. Escuchen, algo más Si yo pesado no que el hubiera aire. oído hablar nunca del avión Sí. y me dijeran: te vamos a tirar de 3.000 metros de altura, ¿qué querés? ¿Que te pongamos en un artefacto de metal de 70 metros de largo, Pesadísimo, que se mueve con un motor a bordo del cual van 400 tipos, o que te atemos unas palomas? sin dudarlo? Si yo elijo las palomas, bueno, dame las palomas en una de esas, ¿viste? Si me tocan palomas gordas, Sí. claro. Elegime las gorditas, claro. Bueno, se caían de todos modos, Sí. voy a decir, porque la gente está como ansiosa. Sí. No lo hagan en casa, chicos. Cuando las cosechas eran malas, ahí mismo, ¿no? En Leucadia, donde estamos hablando, el labrador, o los labradores, atribuían esta circunstancia a la pérdida del vigor generador de alguno de los dioses, cuya función era producir los frutos de la tierra. En consecuencia, se lo mataba, no al dios, sino a la persona esta de las palomas, o también podían matar a un sacerdote del dios, Muy bien. o a una sacerdotisa, o a alguien mataban, ¿no? Para que el dios pudiera, después de muerto, renacer y recobrar vigor juvenil en las energías naturales estancadas. Esto en lo que se refiere a la agronomía. Ahora hay una facultad en la Sí. Argentina y en la calle Chorroarín donde enseñan otras técnicas distintas, me imagino. No creo que asesinen a un señor Bueno, depende del año, pero... para mejorar, por ejemplo, el rendimiento de un campo en azul. Depende del año. Dice, mire, bueno, espero que no. ¿Hay algún estudiante de agronomía acá en la sala? No. Sí. Bueno, hay que preguntarle si siguen todavía matando señores para... Me hacen que sí. No, que los mataron a todos ya. Para abonar. En la antigua Roma, en determinados días, arrojaban al Tíber
al Tévere, al río, algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Sin embargo, con el tiempo las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en ofrecer muñecas de lana o de junco, llamadas arguey, que eran arrojadas al río en épocas de los idus de mayo. Gibbon, nuestro querido Gibbon, cuenta que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros bélicos con los celtas. Esto es otro orden de cosas. No los conocían a los celtas. Empezaron a tener las primeras batallas con ellos y vieron que los celtas se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas. Y esto O sea, aterrorizaba a los romanos de un modo que no podemos explicar. Sin embargo, parece que lo que más perturbaba a los hombres de Roma era que los guerreros celtas muchas veces se llevaban a los romanos que podían capturar para someterlos a unos sacrificios espantosos. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de sus aldeas y las poblaciones estaban adornadas con cráneos. Cráneos de los contrarios. ¿De qué cráneo van a ser? Sí. Y los guerreros llevaban incluso cabezas colgadas de sus armas. Iban a visitar a sus novias Qué lindo. con 4 o 5 cabezas de tipos que se habían cargado, caminando así. Cuando no eran tiempos de batalla, a veces las colgaban de las vigas de sus casas, y estos cráneos se obtenían de 2 formas diferentes: durante las guerras y durante los sacrificios. Bueno, durante las guerras. Digamos que cortaban las cabezas de los muertos y también las de los prisioneros de guerra, que pasaban a ser muertos también. Sí, al mismo bando. Bueno, los celtas también quemaban a las personas y con ese fin tejían unas primorosas cintas de mimbre del tamaño adecuado, metían al tipo adentro y después le prendían fuego. También, no me acuerdo si era para ganarse la voluntad de los dioses o por pura maldad. Quizá la forma más persistente de sacrificio humano haya sido la matanza de esposas, criados y guardias durante los funerales de reyes y emperadores, particularmente en la India. Los escitas también mataban a todos los cocineros. Se moría, por ejemplo, un rey o un príncipe y mataban a todos los cocineros y lo mandaban, lo ponían ahí ya muerto junto al rey o al príncipe para que en el otro mundo pudieran seguir cocinándole manjares. También mataban a los cuidadores de caballos y a los mayordomos reales del monarca muerto. Incluso, hay que decir, mataban a los mejores caballos. ¿Para qué? Para que la muerte de los cuidadores de caballos no fuera en vano. Imagínese, si el rey pasa al otro mundo sin caballos, ¿qué sentido tiene que lo acompañe un cuidador de caballos? Sí. Bueno, un rey necesitaba disfrutar mucho del otro mundo y entonces tenía que llevarse a toda la corte después de su muerte. Pero en el sentido más realista, dice el amigo Marvin Harris, el sacrificio de esposas, criados y cuidadores y caballos le aseguraban también que los que estaban cerca del príncipe lo iban a cuidar mucho en vida. Iban a tratar de que no se muriera, como hace uno con la gente que le debe plata. Porque sabés que si te van a matar junto con el rey, es preferible que el rey tenga larga vida. Así que es una forma de hacer ese cuidado. Digamos, para terminar, que es probable que los chinos, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, practicaran los sacrificios de servidores reales más numerosos del mundo. Miles de personas eran condenadas a muerte en cada funeral real. Esta práctica, junto con el sacrificio de prisioneros de guerra, fue prohibida allá por el año 500 antes de Cristo. Ya durante la dinastía Qing, que es la de Xi Huangdi, Sí, recuerda, el protagonista de La muralla y los libros, aquel bello artículo de Borges en Borges. Bueno, ya en tiempo de Xi Huangdi, las figuras de cerámica sustituyeron a las personas. En esta tumba de la que se hable tanto ahora, todavía la están liberando.
hay como 6.000 estatuas de terracota representando soldados y caballos que fueron enterradas en una especie de sala subterránea del tamaño de una cancha de fútbol, ahí cerca mismo del sepulcro de Siguantí. Eran acompañantes simbólicos. Bueno, Si es que por ahí en el otro mundo las imágenes de terracota no cobran vida, ¿quién se lo dice? No lo sé. Los cuidadores de caballo, o mejor todavía los cuidadores de caballo de terracota, a lo mejor en el otro mundo sirven para algo, en este no. Realmente un cuidador de caballos de terracota en este mundo es una cosa bastante inútil. Los caballos se le escapan todo el tiempo, o se le derriten. incluso sin cuando que el pueden. cuidador dé cuenta a la comisaría de la falta de los equinos fugitivos. Lo mismo sucede con los cocineros de terracota, ¿no? Para no hablar de las esposas de terracota, Bueno, no creas. cuyo amor es menos que mediocre. Bueno, ¿a quién dedicar este tremendo y espantoso recuerdo de los sacrificios humanos? Yo me adelantaría a decir que a los sacrificados, ¿no? Aquellos que tuvieron que pagar con su vida una supuesta mejora en la suerte general. Sí. Pero lo peor del caso es que la suerte general no mejoraba y uno se moría en vano. Claro, uno nunca se enteraba si la suerte... Eso es lo mejoraba. peor. Vos Esto te es lo morías peor, ni siquiera claro. te enterabas. O quizás es lo mejor, porque uno siempre va a tener la ilusión, digamos, de que sirvió para algo su sacrificio, no el suyo, sino el de esa persona. Se dice por ahí, Alejandro, que en algún momento algunos pueblos originarios de América, en el caso de los mexicanos, ¿no? Tanto mayas como aztecas, vieron la llegada del cristianismo como una bendición en la medida en que todo el tiempo esos dioses le pedían a ellos que sacrificaran, justamente a otros seres humanos, mientras que este dios que le traían los europeos sacrificaba a su propio hijo para redimirlos. Hasta que se dieron cuenta que el cristianismo después iba a hacer lo mismo con ellos y con los hijos y con todos los demás, sin pedirle permiso a ningún padre. Pero Digo acá una cosa, si me permite sí. agregar, que tiene su interés. Cuando empezamos a reemplazar las personas por muñecos, y entonces el sacrificio es alegórico, empezamos a temer también que la mejora de nuestra suerte también sea alegórica, porque los dioses son así de canallas. Claro. Dice, así que me pones cocineros alegóricos. Bueno, yo te voy a mejorar la suerte de un modo alegórico. Por ejemplo, la novia que se te fue vuelve de un modo metafórico. La plata que nos robaron vuelve también alegóricamente. Bueno, aquí estamos muy acostumbrados a que nuestras ganancias sean metafóricas y nuestras pérdidas constantes y sonantes, ¿no? De todos modos, decía Alejandro que con el tiempo las civilizaciones han ido llegando a una especie de acuerdo según el cual es difícil sostener un determinado daño para preservar o para generar algún tipo de cosa virtuosa. Es decir, un crimen, una muerte, un asesinato no genera, nunca puede tener ante la mirada de un dios, por caprichoso que sea este dios, un efecto beneficioso, a menos que uno sea occidental y proceda con los gobiernos africanos. Pero eso no estamos hablando hoy, porque estos sacrificios aún persisten y generan un beneficio económico. Si usted mata a un dictador africano, enseguida consigue petróleo. Los dioses se apiadan de esto. Pero digamos que fuera de estas civilizaciones absolutamente brutales que hacen este tipo de cosas, entendemos también que el sacrificio humano tiene algún sentido siempre y cuando ese sacrificio sea voluntario, no impuesto, y que no sea ofrecido a los dioses, sino que tenga en la misma medida, en la misma confrontación, en la misma cosa agónica de los hombres, un resultado que le dé sentido a ese sacrificio propio que uno está haciendo, siempre y cuando en ese sacrificio haya realmente un dolor, porque si no, eso sería simplemente un suicidio. No es lo mismo ir al combate pensando que uno puede perder la vida que simplemente enfrentarse al azar y decir, no la quiero más. Y No la quiero más es una canción de Alberto Mastra, un ilustre compositor oriental, que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Edmundo Rivera.